Buenas noches, camaradas, amigos, conocidos, simpatizantes, gentes de bien, como dice mi amigo Óscar, que desde aquí te saludo. A los camaradas de Argentina de mi marido, también os saludo. Que sepáis que nunca me olvido de vosotros. Aquí comienza un día más Radio Unión de Falange, la que vamos a comentar, como siempre, lo que pasó en el día de hoy en nuestra historia, si tiene algo de trascendencia. Hablaremos de José Antonio Primo de Rivera, un poquito, como tiene que ser, y sobre todo de las denuncias o cosas que creáis oportunas. Os voy a dejar con Carlos Barón Rojo, que os va a leer, creo, os va a leer o comentará él lo que él desee. Buenas noches a todos y arriba España. No se bloquea. Empieza muy bien. ¡Ay! El pitorrillo. Lo de míralo, búscalo. Coña. Esto no va. Eso bloquea y no puede. Lo peor que se me ha quedado el micro abierto. Les presentamos a continuación el texto leído por Dionisio Porres Gil del discurso pronunciado por José Antonio Primo de Rivera en el escenario del Cine Madrid el día 19 de mayo de 1935. Camaradas, el acto de la comedia del que se ha hablado aquí esta mañana varias veces fue un preludio. Tenía el calor y todavía, si queréis, la irresponsabilidad de la infancia. Este de hoy es un acto cargado de gravísima responsabilidad. Es el acto de rendición de cuentas de una larga jornada de año y medio y principio de una nueva etapa que ciertamente terminará con el triunfo definitivo de la falange española de las Jons en España. Junto a esta piedra miliar de nuestro camino se nos exige ya de cara a la historia un rigor de precisión y emplazamiento que es el deber mío en esta mañana de hoy, aunque al cumplimiento de ese deber sacrifique alguna brillantez que acaso pudiera conseguir y parte del gratísimo halago del aplauso vuestro. Nuestro movimiento, y cuando hablo de nuestro movimiento me refiero lo mismo al inicial de Falange Española que al inicial de las Jons, puesto que ambos están ya irremisiblemente fundidos, empalma, como ha dicho muy bien Onésimo Redondo, con la revolución del 14 de abril. La ocasión de nuestra aparición sobre España fue el 14 de abril de 1931. Esta fecha, todos lo sabéis, ha sido mirada desde muy distintos puntos de vista. Ha sido, como todas las fechas históricas, contemplada con bastante torpeza y con bastante zaciedad. Nosotros, que estamos tan lejos de los rompedores de escudos en las fachadas como de los que sienten solamente la nostalgia de los rigodones palaciegos, tenemos que valorar exactamente, de cara, lo repito, a la historia, el sentido del 14 de abril en relación con nuestro movimiento. El 14 de abril de 1931, hay que reconocerlo en verdad, no fue derribada la monarquía española. La monarquía española había sido el instrumento histórico de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales. Había fundado y sostenido un imperio, y lo había fundado y sostenido cabalmente por lo que constituía su fundamental virtud, por representar la unidad de mando. Sin la unidad de mando no se va a parte alguna. Pero la monarquía dejó de ser unidad de mando hacía bastante tiempo. En Felipe III el rey ya no mandaba. El rey seguía siendo el signo aparente, mas el ejercicio del poder decayó en manos de validos, en manos de ministros, de Lerma, de Olivares, de Aranda, de Godoy.
Cuando llega Carlos VI, la monarquía ya no es más que un simulacro sin sustancia. La monarquía que empezó en los campamentos se ha recluido en las cortes. El pueblo español es implacablemente realista. El pueblo español que exige a sus santos patronos que le traigan la lluvia cuando hace falta, y si no se la traen los vuelve de espaldas en el altar. El pueblo español, repito, no entendía este simulacro de la monarquía sin poder. Por eso el 14 de abril de 1931 aquel simulacro cayó de su sitio sin que entrase en lucha siquiera un piquete de alabarderos. ¿Pero qué advino entonces? Pocas veces habrá habido un instante más propicio para iniciar, concluido un nuevo y gran capítulo de la historia patria. Cabalmente, aquel sentido incruento del 14 de abril, aquello de que se hubiera desprendido una situación sin sangre y sin daño, casi sin duelo, colocaba de cara a una ancha llanura histórica donde galopar. No había que sustanciar resentimientos, no había que ejecutar justicias, no había apenas que enjugar lágrimas. Se abría por delante una clara esperanza para todo un pueblo. Vosotros recordáis la alegría del 14 de abril y seguramente muchos de vosotros tomasteis parte en aquella alegría. Como todas las alegrías populares, era imprecisa, no percibía su propia explicación, pero tenía debajo, como todos los movimientos populares, muy exactas y muy hondas precisiones. La alegría del 14 de abril, una vez más, era el reencuentro del pueblo español con la vieja nostalgia de su revolución pendiente. El pueblo español necesita su revolución y creyó que la había conseguido el 14 de abril de 1931. Creyó que la había conseguido porque le pareció que esa fecha le prometía sus dos grandes cosas largamente anheladas. Primero, la devolución de un espíritu nacional colectivo. Después, la implantación de una base material, humana, de convivencia entre los españoles. ¿Era mucho que se esperase un sentido nacional colectivo de los hombres del 14 de abril? Muchas cosas podrían decirse en contra suya, pero ¿acaso algunas de esas mismas cosas fueran la mejor fianza de su fecundidad? Los hombres del 14 de abril pareció que llegaban de vuelta al patriotismo y llegaban por el camino mejor, por el amargo camino de la crítica. Esta era su promesa de fecundidad, porque yo os digo que no hay patriotismo fecundo si no llega a través del camino de la crítica. Y os diré que el patriotismo nuestro también ha llegado por el camino de la crítica. A nosotros no nos emociona ni poco ni mucho esa patriotería zarzuelera que se regodea con las mediocridades, con las mezquindades presentes de España y con las interpretaciones gruesas del pasado. Nosotros amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, la aman física, sensualmente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España física de ahora. Nosotros amamos a la eterna, inconmovible metafísica de España. La base de convivencia humana, la base material para el asentamiento del pueblo español, también está pendiente desde hace siglos. El fenómeno de la quiebra del capitalismo es universal. No es esta la ocasión de que yo hable de él en sus caracteres técnicos. Ya hemos tenido sobre ello otras comunicaciones. Ante otros auditorios, en otras circunstancias, he hablado de esto más por menudo. Hoy, ante todos vosotros, solo quiero fijar el valor de algunas palabras para que no os las deformen. Cuando hablamos del capitalismo, ya lo sabéis todos, no hablamos de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capitalismo. La propiedad es la proyección directa del hombre sobre sus cosas. Es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sustituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, mediante la competencia terrible y desigual del capital grande contra la propiedad pequeña, ha ido anulando el artesanado, la pequeña industria, la pequeña agricultura. Ha ido colocando todo, y va colocándolo cada vez más, en poder de los grandes trust,
de los grandes grupos bancarios. El capitalismo reduce el final a la misma situación de angustia, a la misma situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus atributos, de todo el contenido de su existencia, a los patronos y a los obreros, a los trabajadores y a los empresarios. Y esto sí que quisiera que quedase bien grabado en la mente de todos. Es hora ya de que no nos prestemos al equívoco de que se presente a los partidos obreros como partidos antipatronales o se presente a los grupos patronales como contrarios, como adversarios en la lucha con los obreros. Los obreros, los empresarios, los técnicos, los organizadores forman la trama total de la producción y hay un sistema capitalista que con el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obligacionistas se lleva sin trabajar la mejor parte de la producción y hunde y empobrece por igual a los patronos, a los empresarios, a los organizadores y a los obreros. Pensad a lo que ha venido a quedar reducido el hombre europeo por obra del capitalismo. Ya no tiene casa, ya no tiene patrimonio, ya no tiene individualidad, ya no tiene habilidad artesana, ya es un simple número de aglomeraciones. Hay por ahí demagogos de izquierda que hablan contra la propiedad feudal y dicen que los obreros viven como esclavos. Pues bien, nosotros que no cultivamos ninguna demagogia, podemos decir que la propiedad feudal era mucho mejor que la propiedad capitalista y que los obreros están peor que los esclavos. La propiedad feudal imponía al señor, al tiempo que le daba derechos, una serie de cargas. Tenía que atender a la defensa y aun a la manutención de sus súbditos. La propiedad capitalista es fría e implacable. En el mejor de los casos, no cobra la renta, pero se desentiende del destino de los sometidos. Y en cuanto a los esclavos, estos eran un elemento patrimonial en la fortuna del señor. El señor tenía que cuidar de que el esclavo no se muriese, porque el esclavo le costaba el dinero como una máquina, como un caballo, mientras que ahora se muere un obrero, y saben los grandes señores de la industria capitalista que tienen cientos de miles de famélicos esperando a la puerta para sustituirle. Una figura, en parte torva y en parte atrayente, la figura de Carlos Marx, vaticinó todo este espectáculo a que estamos asistiendo de la crisis del capitalismo. Ahora todos nos hablan por ahí de si son marxistas o si son antimarxistas. Yo os pregunto, con ese rigor de examen de conciencia que estoy comunicando a mis palabras, ¿qué quiere decir el ser antimarxista? ¿Quiere decir que no apetece el cumplimiento de las previsiones de Marx? Entonces estamos todos de acuerdo. ¿Quiere decir que se equivocó Marx en sus previsiones? Entonces los que se equivocan son los que le achacan ese error. Las previsiones de Marx se vienen cumpliendo más o menos deprisa, pero implacablemente. Se va a la concentración de capitales, se va a la proletarización de las masas y se va como final de todo a la revolución social que tendrá un durísimo periodo de dictadura comunista. Y esta dictadura comunista tiene que horrorizarnos a nosotros, europeos, occidentales, cristianos, porque esta sí que es la terrible negación del hombre. Esto sí que es la asunción del hombre en una inmensa masa amorfa donde se pierde la individualidad, donde se diluye la vestidura corpórea de cada alma individual y eterna. Notad bien que por eso somos antimarxistas. Que somos antimarxistas porque nos horroriza, como horroriza a todo occidental, a todo cristiano, a todo europeo, patrono o proletario, esto de ser como un animal inferior en un hormiguero. Y nos horroriza porque sabemos algo de ello por el capitalismo. También el capitalismo es internacional y materialista. Por eso no queremos ni lo uno ni lo otro. Por eso queremos evitar, porque creemos en su aserto